Buenas tardes, mi nombre es María Teresa de Jesús González Mayorga, mi compañera es Karina Márquez Torrijos, somos alumnas de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de Psicología a Distancia. Les vamos a hacer una presentación sobre la observación directa en el análisis de puestos para el módulo 701 con la tutora Maite Ortiz Romero. Dentro de los métodos más utilizados para la descripción y análisis de puestos, encontramos el método de observación directa, para recabar información en el lugar en que se desarrolla el trabajo, procurando no incomodar e interrumpir al trabajador en sus labores. Se recomienda tener una conversación un tanto informal pero amistosa con el trabajador durante la observación para evitar incomodarlo. En el libro de Chiavenato 2011 se le reconoce como uno de los métodos más comunes y más eficientes. Su empleo es eficaz para el estudio de micromovimientos, así como de tiempos y métodos. El análisis del puesto se realiza con la observación directa del ocupante en pleno ejercicio de sus funciones. El analista realiza anotaciones en una hoja llamada hoja de análisis de puestos de los puntos más importantes de su observación. Esto es para que sea una observación más confiable. Puede ser completada con un video o con fotografías de las actividades que se realizan en el puesto. Se utiliza con trabajadores que realizan operaciones manuales o de carácter sencillo y repetitivo, porque se puede verificar fácilmente por medio de la observación visual. Las características más importantes del método de la observación directa son que los datos sobre un puesto se obtienen mediante la observación visual de las actividades del ocupante a cargo del analista especializado y la participación que tiene el analista en la obtención de los datos es activa y la del ocupante es pasiva. Este método es ideal para puestos sencillos, rutinarios, repetitivos o basados en actividades físicas observables. Entre las ventajas del método de observación directa, encontramos que se puede tener una real veracidad de los datos porque el analista de puestos es ajeno a los intereses de quien realiza el trabajo. No se requiere la paralización del trabajador en su puesto y tiene una correspondencia adecuada entre los datos y la fórmula básica del análisis de puestos. Es decir, se pueden realizar las preguntas ¿qué hace?, ¿cómo lo hace?, ¿para qué lo hace? Este método está contraindicado para puestos que no sean sencillos y repetitivos. No es apropiado cuando el puesto conlleva una gran cantidad de actividad mental o puede ser un problema por los cambios en la conducta habitual del trabajador, que al sentirse observado cambie su comportamiento. Entre las desventajas del método de observación directa encontramos que tiene un elevado costo, porque para lograr que el método sea completo se requiere un tiempo prolongado en el análisis de puestos. La simple observación sin el contacto directo y verbal con el ocupante del puesto no permite la obtención de datos de verdad importantes para el análisis. Continuamos hablando acerca de el método de observación directa para el análisis de puestos. Hablamos de que esta técnica se puede combinar con algunas otras que se establecen para observar lo que se hace en un determinado puesto de acuerdo a la jerarquía. En este caso, una de las técnicas para reforzar esta parte de la observación directa es la entrevista, donde aquí se logra una participación activa no solo del analista, sino también del ocupante. ¿Qué pasa? Es un acercamiento directo, fácil y flexible, en donde el ocupante va a hablar de manera inmediata, de manera directa y un poquito más flexible con el analista. El ocupante y el analista van a tener un intercambio de información y, bueno, lo ideal aquí tiene que ser muy bien dirigida por parte del analista. El analista va a ser quien va a dirigir esta entrevista, la va a acompañar de un cuestionario con preguntas estructuradas para conocer acerca de las actividades a detalle que se realizan en un puesto. Es muy importante que esta técnica de la entrevista, insisto, va a ir dirigida por una persona que sea muy capaz, por un analista con experiencia, ya que si esta demanda
tiempo, es decir, es una inversión donde vas a sacar al ocupante de su puesto de trabajo para realizar esta entrevista. A través de estas preguntas estructuradas se va a obtener información puntual sobre los aspectos del puesto, la naturaleza, su secuencia, cuánto tiempo se invierte, el por qué se hace esto, el para qué se hace, cuándo y sobre todo si existe una vinculación con otras áreas, qué seguimiento hay. También el factor más importante de la entrevista será que nos va a dar información veraz. Esta directamente viene del ocupante, ¿no? Además va a permitir, insisto, esa retroalimentación inmediata con el ocupante y el analista. Si existe alguna duda, de manera inmediata se podrá resolver a través del diálogo. La entrevista se puede hacer únicamente con el ocupante o bien se hace con el jefe directo de ese ocupante de manera individual o también se puede hacer en conjunto, ¿no? Se puede hacer tanto con el jefe directo, con el ocupante que se está haciendo el análisis de puesto. Estas son grandes ventajas de la entrevista, donde aquí tiene una participación, insisto, una participación activa tanto el ocupante como el analista y bueno, no tiene contraindicación. Se puede aplicar a puestos de cualquier nivel y nos brinda grandes ventajas para el método de observación directa para que se pueda mezclar y fusionar de manera exitosa. El ejemplo que podemos citar aquí para complementar, ¿no? Esta parte de la observación directa dentro del análisis de puestos, lo que hace, ¿no? La observación directa pues recoge información, insisto, se ha revisado que se puede mezclar sobre todo con la entrevista para tener una veracidad y una retroalimentación inmediata tanto del ocupante como del analista. Pero también podemos plantear una revisión de una bitácora. ¿Qué es esto? Una técnica donde el analista va a tener la oportunidad de revisar puntualmente las actividades que el mismo ocupante va a estar registrando. Va a ser un autorregistro de todas aquellas labores y actividades, funciones que el ocupante tiene dentro de su plaza de trabajo y donde se podrá cotejar también a través de estas actividades, tendrán que ir en congruencia con lo establecido en la productividad y metas del puesto, ¿no? De acuerdo a lo que la empresa se esté otorgando. Este autorregistro, pues, se va a ser muy completo, ya que describirá cada actividad que se realiza, el tiempo que se invierte en ella, especificando si existe seguimiento y detallando también en qué caso aplica, ¿no? La vinculación con otras áreas y sobre todo contar con esta bitácora de actividades se puede dar un gran paso en el caso de que no exista el manual de procedimientos del puesto en cuestión. Insisto, este sería otro ejemplo para el análisis de puestos, para revisar esta parte de las técnicas de información para obtener todo lo necesario en un análisis de puestos. Gracias.